Ya, entonces pongamos aquí, ¿no? Entonces, igualmente aquí, al sacar de varios periodos la tasa de inflación, entonces se va a ver cómo esta varía, cómo esta cambia. Entonces, previo al análisis respectivo de las variaciones que se puedan producir, entonces se tomarán las decisiones respectivas. La economía es muchas veces hasta parte de ello es abstracta, ¿sí? Es bastante compleja la economía. ¿Por qué no dicen los entendidos si tenemos una tasa de inflación baja? Esa es la tendencia, lo más baja posible. Pero esa inflación baja también, sí, tiene muchos factores para que se puedan producir eso. Uno de ellos y que es perjudicial, que la tasa de inflación es baja porque no compra la gente, no tiene para comprar. Entonces eso es lo que se llama, o lo que llaman las recesiones económicas, que las personas, las familias, solo compran lo estrictamente necesario, lo elemental. Y de lo estrictamente necesario compran en cantidades pequeñas. Entonces, al no vender, no, al no vender las empresas, al no vender los negocios. Entonces ahí la variación de precios no va a producirse, va a ser muy baja la variación de precios. Entonces eso también es perjudicial. Si tiene la una parte que le puede favorecer a la economía, sí, tiene la otra parte que también le perjudica. Entran en recesión los países. Entran en recesión económica los países. Yo solo, únicamente le repito, lo estrictamente necesario y en cantidades pequeñas. Entonces ahí tiende la inflación a ser baja, pero es preocupante porque no se puede vender, ¿sí? No hay un mayor incremento en cuanto tiene que ver la oferta y demanda de estos bienes y servicios. Entonces aquí tenemos índice de precios al consumidor sería del año 2020. Menos del índice de precios al consumidor del año inicial, que sería el del 2019. Dividido para el índice de precios al consumidor inicial, que ese es el año menor, 2019. Como les digo, no necesariamente, bueno, en el estándar, ¿no? Es anual, pero no necesariamente podemos solo calcular anualmente. Podemos calcular nosotros mensualmente, igual, ¿no? Con los mismos estamentos que dice la forma. Trimestral, mensual, no hay ningún problema en eso. Entonces reemplacemos aquí los valores. La tasa de inflación. Entonces dice del año 2020, 109,25. Estos datos son así, numéricos, numéricos. Tienen un proceso, unas fórmulas respectivas, unas fórmulas, como les decía, que incluso estas fórmulas, ustedes no sé si ya recibieron en matemáticas cálculo, ¿sí? Se hace con derivadas, se hace con integrales. Entonces se calcula estos valores que están viendo usted que dice el índice de precios 109,25. Y el otro, el del año 2019, 107,31. Dividido para el año 2019, 107,31. Y ahí sacamos la tasa de inflación.
¿Qué va a ser igual? Entonces me envía una tasa de inflación del 1.81%. ¿Sí? La tasa de inflación, a ver si es que está bien. 109,25 menos 107,31. Eso dividido para 107,31. Y por 100. 1,81. Entonces, esta es la inflación del año. La inflación del año. La acumulada del año 1,81%. Entonces, estas inflaciones se comparan con las de periodos anteriores, con las de años anteriores, para ver estas variaciones que ha tenido la inflación. Entonces, como les decía el día de ayer, esta parte de la inflación, ¿sí? Tiene mucho que ver también con relación en los países, con relación a los países en los que tienen su moneda propia, que ellos aplican esta medida de devaluaciones a dicha moneda. Pues al aplicar sube el índice de precios, suben los precios al aplicar la devaluación. No se olviden que las devaluaciones en los países tienen que ser compensadas porque eso pierde poder adquisitivo la moneda, tiene que ser compensada con un ingreso a través de los sueldos. Entonces aquí tenemos inflaciones bajas y ustedes han de haber oído cada año cómo compensa el gobierno. Entonces siempre dicen que se pongan de acuerdo primero entre empleadores y empleados para ver el porcentaje que se puede incrementar al salario por este motivo de la inflación. Entonces es para compensar esa pérdida de valor de la moneda, el poder adquisitivo. ¿Sí? Nuestro medio a veces, ¿cuánto es el aumento? $5 al año o $10 al año. Este año quedó congelado este incremento de los sueldos, del salario básico, ¿no? Quedó congelado. Entonces hemos calculado esta parte de la inflación, la tasa de inflación. Entonces veamos en lo relativo a otro ejercicio y vamos a comparar estas tasas de un periodo a otro. Entonces acá tenemos otro ejercicio. Ya vamos a poner uno en el cual saquemos nosotros de varios periodos consecutivos para comparar.
Entonces aquí tenemos, ¿no? Este índice de precios al consumidor. Se desea calcular la tasa de inflación anual de un periodo de tiempo comprendido entre mayo de 2017 y mayo del 2018. Entonces, para lo cual se dispone de los siguientes datos. El índice de precios al consumidor de mayo del 2017 es 244, 7,33. Y de 251,588 para mayo del 2018. Entonces pongamos aquí al lado, en los datos pongamos índice de precios, ¿no? Índice de precios al consumidor. Para mayo y índice de precios al consumidor para el 2018. Si aplicamos lo mismo que tenemos nosotros nuestra fórmula, apliquémosles directo de acá, ¿no? Ya aplicamos. Entonces aquí en cambio vamos a tener nosotros 2018. Y acá tenemos 2017. Dividido para índice de precios al consumidor del año 2017. Ya, entonces reemplacemos los datos. 2018, 251,588. 2017, 244,733. Dividido para 244,733. 244,733. ¿Ya? Y calculamos la tasa de inflación. A ver. 251,588. Entonces tenemos 2,80. 2,80%. ¿Sí? Entonces casi aproximadamente en los mismos periodos, ¿no? Porque en el anterior va de julio a julio. De julio del 2019 a julio del 2020. Entonces aquí va de mayo del 2017 a mayo del 2018.
Entonces, en este periodo ha sido más alta la inflación que en el otro periodo. Entonces, estas variaciones se van midiendo, se van analizando. Tratando de no posible, tratando en el manejo de la economía, tratando en el manejo de economía que tiene relación con los precios, que estos precios no se disparen. Porque al dispararse, al incrementarse en una velocidad más rápida los precios, entonces produce este problema de la inflación. Entonces acá ha habido este periodo que era más anterior, 2.80 y acá 1.81. Ha bajado la inflación. En términos generales, eso es bueno para la economía. El mantener una inflación baja. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder adquisitivo, el poder de compra de las familias todavía es bueno. ¿Sí? Es aceptable, es bastante aceptable. ¿Sí? Está comprando casi la misma cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Con una misma cantidad de dinero. Lo que existe es una pequeña variación que se da que es también muy pequeña. Entonces, esto se hace de todos de todos los sectores. No es que es de uno solo, de todos los sectores. ¿Ya? Entonces, cojamos, por ejemplo, esto, ¿no? Aquí tenemos nosotros de 3 años, ¿sí? Entonces, el año mayor es el año 3, el año menor, el 1 o el 2, de acuerdo a lo que nosotros calculemos esta tasa de inflación. ¿Ya? Entonces, pasemos esta tabla respectiva. La tabla de los índices del precio al consumidor de los 3 últimos años. Entonces vamos a calcular la tasa de inflación. Entonces vamos a hacer el cálculo respectivo. Aquí tendríamos que hacer la tasa de inflación referido al año 2, porque tenemos que compararle con la del año 1. Tasa de inflación del año 2. Entonces va a ser la relación entre el año 2 y el año 1. Entonces aquí vamos a tener, ¿no? Año 2 menos el índice de inflación del año 1. Y abajo tendríamos el índice de inflación
del año 1. Las variaciones, ¿no? Las variaciones que es de lo más sencillo. De lo más simple, cómo ha variado estos índices de inflación. Ya. Pues esta sería la inflación del año 2. Del año 2. Siempre tenemos que compararle con un año base, en este caso, con el año 1. Entonces aquí vamos a reemplazar los valores respectivos. Del año 2 es 128,30. Menos del año 1, 120,50. Dividido para 120,50. Hay que quitar el índice, ¿no? Lo mismo arriba. Bueno, ahí dejamos, no importa. Entonces aquí tenemos una inflación del 6,47%. ¿Sí? Inflación, pongamos aquí año 2. La tasa de inflación del año 2. 6,47%. 6,47. ¿Ya? Pues vemos aquí, ¿no? Esto ya, y aquí al tener estos valores, al sacar 6,47 ya debe preocupar a las autoridades respectivas en cuanto a este porcentaje de inflación. ¿Sí? Ya casi 6,5, ya es un poquito que se va incrementando. ¿Sí? No es que simplemente está en un dígito, ya, pero se debe tomar ya las precauciones respectivas para que no comience a subir este indicador. ¿Sí? Este indicador que no comience a subir. Entonces aquí sí, las personas expertas saben de todo esto. Esto ya es un valor que tiene que tomarse con cuidado, tiene que tomarse las precauciones respectivas para que no vaya subiendo. ¿Sí? Mejor se supone que las medidas que deben de adoptarse es para que continúe bajando mejor. No puede establecerse de que vaya subiendo. Entonces ya vamos a comparar con la del otro periodo.
Entonces ahora vamos a calcular la tasa de inflación del año 3. Tasa de inflación del año 3. Entonces le comparamos con el 2. También podemos sacar una inflación acumulativa y le podemos hacer la inflación del año 3 con el año 1. ¿Sí? En los 2 años, ¿cuánto ha subido la inflación? En 2 años acumulados. Todo eso se puede sacar. No hay ningún inconveniente para hacer los análisis respectivos. Entonces aquí tendremos nosotros de acá nomás pongamos, ¿no? De aquí. Esta de aquí pongamos. Ya la fórmula ya conocemos. ¿Qué significa cada uno de los términos también? Entonces aquí tendríamos año 2. Acá tendríamos del año 1. Perdón, año 3 y año 2. Este es del año 3 la primera y acá tenemos del año 2. Dividido para el índice de precios al consumidor del año 2. Ahora sí reemplacemos los valores. 131,25. Dividido para 128,30. Menos 128,30. Menos. Y dividido para 128,30. Ya, entonces aquí la tasa de inflación. ¿Qué va a ser igual? A ver. 131,25. Y por 100. Entonces nos queda 2,299. Entonces pongamos 2,30. 2,30%. Entonces, ¿qué ha pasado entre la inflación del año 2 y qué ha pasado con la inflación del año 3? Porque no tenemos del año 1, ¿no? Del año 1 no tenemos nosotros la inflación.
Es la base que nosotros tomamos. Y saquemos la acumulativa, entonces, esta otra tasa de inflación entre el año 3 y el año 1. ¿Sí? Y el año 1. Pues a ver qué ha pasado en esos 2 años. Lo que es decir, en otras palabras, la inflación de esos 2 años, acumulativa de esos 2 años. Entonces, simplemente el análisis de las variaciones está en relación a que nosotros usemos bien nuestro léxico, nuestras palabras. Entonces, ¿qué decimos? La inflación del año 3 comparada con la del año 2, ¿qué ha pasado? ¿Sí? ¿Ha subido, ha bajado, ha disminuido, ha aumentado? ¿En qué, en cuánto? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Entonces, aquí tendríamos el año 3. Por eso dicen, en los últimos 5 años la inflación ha aumentado tanto. Entonces aplican esta fórmula referente a un año base, el año 1 con el año 5. Puede ser del 2015 al 2020, por ejemplo. Y esto aquí del año 1. Ahí está bien. Nos calculemos a ver qué da este resultado. $131,25. Y acá tenemos nosotros 120,50. Dividido para 120,50. Y entonces nos da una tasa del 8,92%. ¿Sí? 131,5 menos 120,50 dividido para 120,50 por 100, 8,92% en los 2 años.
8.92 nos sale. ¿Ya? Entonces aquí hacemos nosotros esta parte, como les decía, del análisis. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué ha pasado con la tasa de inflación? ¿Sí? Del año 3 con relación al año 2. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, William, ¿qué ha pasado? Se puede decir que ha subido No, se puede bruscamente. decir, aquí no se puede decir, tiene que afirmar. No hay que Entonces, utilizar nosotros. entonces Sí. se subió bruscamente. No, a ver, vamos en los términos de la variación. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Tasa de inflación, pongamos acá ya. Tasa de inflación, año 2. Que hemos calculado en el año 2, acá tenemos 6,47. Es lo que sacamos. Y la tasa de inflación del año 3. Entonces, al utilizar, como les decía, los términos, ¿no? Los términos de las palabras en definitiva, ¿sí? Nosotros tenemos que afirmar. No podemos decirnos, ¿sí? Otra cosa que no sea una afirmación, porque estamos aplicando lo referido, lo que da, o lo que establece las técnicas, en este caso, las fórmulas de la tasa de inflación. Entonces, en lo que tiene que ver del año 3 que hemos calculado, la del año 3 es de 2,30. 2,99, 2,30 que salió, por ciento. Entonces, aquí hacemos el análisis de la variación, de las variaciones. ¿Qué ha pasado con las tasas de inflación? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con la tasa de inflación? Entonces, vamos a comparar el año 3 con el año 2. ¿Qué ha pasado con estas tasas de inflación? A ver, ¿qué ha pasado con la tasa de inflación, William? Del año 2 al año 3 bajó. No. Ya. Pero a ver, complete. Entonces, la variación de la tasa de inflación, ¿qué ha sido? ¿Sí? Ha disminuido. ¿Sí? Ha disminuido del año 2 al año 3, ha disminuido la inflación. ¿Cuánto ha disminuido la inflación? 4,17%. La diferencia ha disminuido. Eso tienen que afirmar. Si estamos afirmando porque estamos sacando los datos. ¿Sí? Estamos aplicando la fórmula respectiva. Ha disminuido. Entonces, en el año 2 hubo un mayor incremento de los precios. ¿Sí? En el año 3 ha habido un menor incremento. Ha habido incremento porque es positiva la inflación. Ha habido un incremento del 2, ha habido un incremento, pero mucho menor del índice de los precios. En definitiva, la inflación del año 2 al año 3 o del año 3